Bueno, ayer entonces el presidente hizo pues de conocimiento del Senado de la República que vetaba la decisión del Senado de la República de haber elegido a dos integrantes del Consejo del INAI, a Ana Yadira Alarcón y a Rafael Luna Alviso. Bueno, pues simple y sencillamente planteó este tema. Rápidamente el senador Monreal salió con un video, salió con una explicación diciendo, no, pues aquí sí hay separación de poderes, es un poder muy vivo, es una gobernabilidad muy viva, y entonces inmediatamente vamos a revisar el tema para plantear a la brevedad otros candidatos, otros candidatos. Pero, o sea, estas dos personas ya quedaron fuera. Pues ¿eliminadas o pueden...? Hasta donde entendimos ayer, sí, porque checamos con algunos senadores, podrían volverlos a proponer, eso sí, en un orden diferente. Pero pues me parece que sería... Ana Yadira Alarcón y Rafael Luna. Y ahí donde me parece que en el caso de Ana Yadira Alarcón, pues sí, termina perdiendo por un tema que se puede criticar y observar de cupular cuando la Junta de Coordinación Política del Senado decide, órale, esta es la carta panista de la oposición, y el otro candidato, Rafael Luna Alviso, que es el que gana también, pues entonces es la de Morena, la de Ricardo Monreal concretamente, insistimos, un hombre cercano a él. La crítica, por ejemplo, para este señor, en sus exámenes en la Comisión Anticorrupción quedó en el lugar 43 de 48. Luego, en la de Justicia, en el 35 de 48. Y el Consejo de Evaluación lo dejó en 48 de 48. Hubo protestas y aún así el Senado lo votó en mayoría, salvo 3 senadores. Damián Cepeda, el caso de Xóchitl Gálvez y César Cravioto. Nada más, Ciro. Bueno, hasta ahí llegamos ayer, que es el presidente. Así no vamos. El Pleno del INAI acordó sí. presentar una controversia constitucional. Supongo que lo harán a la brevedad. Supongo que hoy tendría que entrar, Ciro, porque obvio. Entre este procedimiento y lo que tiene que hacer el Senado, pues vamos a ver cuál es el que corre más rápido. Una controversia ante la Suprema Corte de Justicia porque siguen operando con menos comisionados de los que deben tener. Sí, correcto, 7. De entrada son 5 y a finales de este mes, Ciro, serán 4, porque Francisco Javier Acuña, expresidente del INAI, hoy consejero por supuesto, pues se retira, termina ya su periodo y entonces sí podría quedar en un estado de inoperancia absoluta el INAI. Y está en la línea telefónica precisamente Francisco Javier Acuña. Francisco, buen día. Buen día, Francisco. Qué gusto a Ciro y a Manuel por la oportunidad de conversar siempre con ustedes y su auditorio. Bueno, pues ahora sí que, ¿cuál es la lógica que toman primero para llegar a la decisión de poner una controversia, Francisco? ¿Qué buscan con esto? Sí, mira, como se ha dicho, pareciera, me han dicho algunas personas que es como si nosotros estamos accionando en contra de la determinación del Ejecutivo Federal de objetar los nombramientos senatoriales. No, nosotros entablaremos durante las próximas horas la controversia contra el Senado por la omisión en términos objetivos y prácticos para que haya la omisión para que haya los nombramientos que eviten la inoperancia sustantiva del instituto, como lo venían ustedes ahora comentando. Nosotros ya habíamos tomado la decisión de incoar la controversia si al día 8 o 9 de marzo no hubiese el Senado o no habría el Senado nombrado. Entonces, esto primero va dirigida al Senado, que es el que tiene la potestad de nombrar. Y a la Corte nos dirigimos con ese afán, evitar el mal mayor, que sería que se quede varado el instituto por no tener el quórum que la legislación le establece para que pueda sesionar. ¿Y entonces? No, pues entonces lo que viene es que nosotros ayer en una reacción de tarde, ¿por qué? Pues porque al saberse de la objeción del presidente, sabemos por consecuencia que ya esos nombramientos que estaban por cobrar eficacia se vencían el día de mañana en términos cabales los 10 días hábiles de que a partir de la notificación del nombramiento efectuado por el Senado. Entonces esto se vuelve una situación de emergencia y por esa razón ayer mismo sesionamos por la noche, pero de otra suerte, si no hubiera habido nombramientos en el Senado, habríamos hecho ya esto
antes, eso sí, el día 8 o 9, el día 8 que hubo sesión, se habría ya contemplado como probable, ¿no? Entonces estamos reaccionando. ¿En qué condición queda el INAI hoy? En este momento queda igual que como estábamos, con 5 comisionados. El problema es que yo termino el mandato el 31 de marzo. Esa es justamente la circunstancia de apuro, que los tiempos en los que se nombre, si es que llegase a ser de inmediato, no se vislumbra que sea instantáneo, porque al margen de los arreglos parlamentarios, de los consensos entre los grupos, pues el Senado se ve difícil que haga una sesión o realice una sesión extraordinaria. Estamos hoy a fin de semana, hasta el martes o próximo, el 22, es donde se supone que puede haber sesión o va a haber sesión. El 23 tenemos la cita en el Senado para rendir cuentas, que es el informe anual. A mí me tocó ir 3 veces. Bueno, fuimos todos los comisionados, pero el que tuvo la voz fue un servidor, porque es el presidente. Ahora le toca a mi compañera Blanca Lilia. Y esto va a ocurrir el 23. Perfectamente podría ocurrir que ese día ya el Senado habría repuesto los nombramientos, pero si fuese el caso, ya no llega los términos para que haya sesión los primeros días de abril con comisionados nuevos, probablemente. Ahora, Francisco, digo, sé que puede ser un asunto de valoración, pero ustedes piensan, sospechan que el presidente veta a las personas que vetó para que el INAI sea infuncional, como hay algunas opiniones, o efectivamente está revisando el procedimiento de detalle la Consejería Jurídica y le aconseja al presidente pues que no pasen esos dos personajes. Mira, te voy a decir una cosa, ese es un misterio, pero no tiene, por desgracia, dificultad hacer algún tipo de conjetura, porque lo que sí es, se estrena por vez primera la objeción. He estado escuchando que algunos dicen que el presidente está en su derecho. No, las autoridades no tienen derechos en el sentido que sí los ciudadanos. Tienen potestades y atribuciones, las ejercen. Y yo ayer en mi discurso, en mi participación, dije que una cosa es decir en términos objetivos, muy maduros, muy serenos, que este es un problema de normalidad democrática, en tanto que como cuando se veta una ley por el Ejecutivo para que se regrese y se vuelva a examinar, a discutir, a votar y regrese otra vez y el Ejecutivo la vuelva a vetar por aquello que son las fases previstas. Eso es, sí, esos son problemas de normalidad democrática. El problema aquí es que este ejercicio de una potestad extraordinaria, porque es la primera vez que se ejerce, incluso por este presidente, porque ya hubo 2 nombramientos de mis compañeros más recientes en los que el presidente no hizo la objeción, como no lo habían hecho los anteriores presidentes. Peña Nieto, a partir de la reforma que modificó algunas de las cuestiones para el estatuto de nombramiento de los comisionados, y de esta manera, pues sí, tristemente, vamos a decir, coincide, pues sí, la distancia que el presidente ha tenido respecto a esta institución. No es de su agrado, no comparte la institución, no la respeta, en tanto que se ha manifestado muchas veces en sus diálogos y en sus entrevistas, manifestando un desdén por la institución. Esa es la parte en la que yo digo, la normalidad democrática, si bien existe, en este caso la normalidad democrática es que no quede inoperante la institución, porque la Suprema Corte de Justicia intervenga y vigile, ponga en marcha el remedio para que los derechos fundamentales y las libertades que este instituto tutela, que son el derecho a saber y el de la protección de datos personales, no se queden varados, no se queden en la imposibilidad de ser defendidos. Cabría suponer, ante esta premura, de aquí al 31 de marzo, que el Senado nombrará a dos nuevos comisionados antes de que termine el mes. Y tú te irás, quedarán 6 de 7 posiciones ocupadas, ya lo veremos. De ser así, sí, Ciro, pero fíjate lo que es la parte fina de este asunto. Ya decía yo,
el presidente podría haber hecho uso de la objeción al día siguiente de los nombramientos. El presidente tiene 10 días hábiles, pero eso no quiere decir que agote los 10 días. Sí, en este claro. caso agotó 8 días hábiles de los que tenía para hacerlo. Por eso es donde está la carga esta, pues sí, que llama la atención y que genera suspicacias, desde luego. Que arrincona el procedimiento, pues, ¿no? Sí, porque pone las cosas en un nivel de la preocupación pues aumentada, por lo que ya te decía, si los consensos parlamentarios, ahora se facilitan las cosas porque la previsión es que cuando se usa la objeción, baja el número de exigencia de senadores para que se pueda votar a 3/5 partes, y la otra es 2/3 partes, entonces el otro era un quórum reforzado que se complicaba muchísimo conseguir y que cuando fueron nombrados Rafael y Yadira se dificultaba por 1 o 2 senadores ahí sí, en la sesión. Sí. Había un enorme problema para que se juntaran los votos precisos, por los votos que se precisan. Ahora baja esa exigencia y el número de senadores que pueden votar esta solución pues es menor. Y eso pues sí tiene un elemento de esperanza en que esto se verifique. Bueno, vamos a 16 eso, ¿verdad? Sí. 16, sí, tú te vas sí. Dentro de 2 semanas. El 31. El 31. Exactamente en 15 Hoy días. el INAI está operando, tomando decisiones con Sí, 5 sí. de los 7 comisionados, 2 estarían por integrarse en estos días, pero ayer fueron objetados, vetados, se me permite usar el verbo, Sí. por el gobierno, por el presidente López Obrador, y veremos pues qué sigue. Por lo pronto es una decisión ahora de nueva cuenta para el Senado. Vamos a ver de manera urgente, cuándo lo resuelven, cómo lo resuelven y qué ocurriría. Sí. Y puede Así ocurrir, es. como hemos visto, si dentro de 15 días, el 31 de marzo o el 1 de abril, el INAI tiene solo 4 comisionados, porque terminó ya el periodo de Francisco Javier Acuña, se tiene que ir. Así es. Y ahí lo sí. que pasaría, perdón, Ciro, es la cuestión, no hay una inoperancia absoluta, sí. Vendría lo que se llama inoperancia sustantiva, porque naturalmente el INAI, en ese caso, como le pasó a la COFESE hace poco, hasta que la Corte también obligó al Ejecutivo a enviar la propuesta, en el caso de la COFESE, el Ejecutivo envía propuesta al Senado para nombrar. Acá nada más es la participación del Ejecutivo es de menor impacto, pero tiene desde luego el efecto que ya estamos viviendo o conociendo. Sin embargo, pues en ese caso lo que estaríamos viendo es que el INAI se tendría que dedicar a hacer toda la labor adjetiva, que es capacitación, promoción de los derechos, y seguir instruyendo los expedientes de toda la gente que cada vez más está ejerciendo su derecho a reclamar información. Entonces, esa sería la condición en la que quedaría. Sería lamentable que en un momento en que la vida democrática del país requiere defensas puntuales y efectivas de los derechos fundamentales, como creo que el INAI lo ha venido haciendo, sin ninguna duda, con valentía, con firmeza, con contundencia, quedara varado por una situación de esta naturaleza. Bueno. Y además sabemos que es otro campo, pero coincide en el tiempo con la selección, la elección, la rifa de 4 nuevos consejeros en el INE. Nada más. Probable que coincida la situación del INAI, a menos que lo del INAI se puede resolver en la próxima semana, pero en fin. Muchas gracias por la explicación, por la información, Francisco Javier Acuña, comisionado del INAI, ex presidente del INAI. Yo dije al inicio del programa, presidente, no, ex presidente del INAI. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, Ciro y a Manuel. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Como equipo. Hasta pronto. Adiós. Bueno, y el procedimiento, vamos a pensar que corren los senadores. Y de acuerdo con el reglamento, en caso de que el presidente, como ya lo hizo, objete, la Cámara de Senadores va a nombrar una nueva propuesta, ahora votada por 3/5 partes. Si estuviesen el total de los senadores siempre, pues con 77 senadores se puede elegir.
pero dice, si este segundo nombramiento fuera objetado, o sea, lo puede volver a objetar el presidente, pues entonces la Cámara de Senadores, en términos de reglamento, con la votación otra vez de las 3/5 partes de los miembros presentes, designaría a un comisionado. Y creo que ahí entonces trataríamos de entender cuál es el sentido en el fondo del presidente, porque la semana pasada decía, bueno, pues si son menos comisionados, pues que trabajen más los que hay. Pero no queda claro. Yo sigo pensando que veta al presidente con elementos. Yo sigo pensando que había elementos con la Consejería Jurídica de la Presidencia para vetarlos. Se tomó 8 de los 10 días. Pues eso sí que tenía hasta 10, ¿no? Sí los arrincona, sí hace, pero a mí me sigue pareciendo, salvo que el presidente diga otra cosa al rato, pues que lo hizo de manera adecuada.